Bueno, ahí estamos. Entonces vamos a hablar de la globalización 4.0 y del comercio internacional de intangibles. Entonces la agenda que hemos desarrollado tiene que ver primero cómo ha sido las distintas globalizaciones del comercio internacional, es decir, cómo ha ido influyendo decididamente las globalizaciones. Luego vamos a desarrollar ya puntualmente el comercio internacional de intangibles, cómo ha sido la evolución conceptual. Luego nos centramos en lo que es la exportación de servicios, cómo es el registro estadístico, y cuáles son las modalidades de exportación. Todo esto para poder explicar fundamentalmente cómo es la importancia de los servicios de economía y en el comercio internacional de servicios, ¿no? La relevancia del comercio internacional intangible dentro de este proceso de globalización, para terminar hablando de la globalización 4.0. Hacemos las consideraciones finales y las conclusiones. Vale. Entonces, vamos a comenzar diciendo que globalizaciones siempre hubo, pero nos vamos a ubicar en las globalizaciones más recientes y conocidas con ese término, ¿no? Como globalización, que sabemos que deriva de una traducción incorrecta del francés, la mundialización, ¿cierto? Quedó como globalización. Bueno, vamos a ubicar 4 globalizaciones más recientes en el tiempo. La primera comienza en el siglo XIX, que es cuando se logró separar la producción del consumo, ¿cierto? Y amparado por el avance en el transporte, digamos, en el auge del transporte, se da un boom del comercio internacional. 1880, 1914, 1913 y 1914 para ubicarnos en el mundo, ¿cierto? En el cual a Argentina le iba muy bien, estaba totalmente globalizada, éramos uno de los principales exportadores mundiales y quinta economía del mundo. Luego la segunda globalización, luego viene la Primera Guerra Mundial, después viene el crack de la bolsa en el año 1929 en Estados Unidos, la depresión del 30, la Segunda Guerra Mundial, y luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial surge un nuevo orden mundial, y en ese nuevo orden mundial, y al amparo de instituciones gubernamentales como la ONU, como el BIRF, como el Fondo Monetario Internacional y como un acuerdo marco general como el GATT, se comienza a desarrollar en la globalización fase 2 o 2.0, que también marca un boom del comercio internacional, pero al amparo de las manos de estas instituciones gubernamentales. ¿Estamos? La 1 no tenía ningún apoyo gubernamental, no había instituciones, pero sí se caracterizaba por la libre movilidad de todos los factores productivos, había un multilateralismo, una libertad de comercio, y se da ese auge. En la 2 viene amparado de la mano de estas instituciones gubernamentales en este nuevo orden mundial y hace que todos los indicadores macroeconómicos, y entre ellos el comercio internacional, vayan pum para arriba, ¿no? La tercera tiene que ver con el final, se da de la Segunda Guerra Mundial hasta 1980, finales de los 80, y en la década de los 90, luego de todos los cambios y efectos disruptivos que se dieron en la economía mundial, aparece, digamos, la nueva globalización 3.0, en el cual fundamentalmente, apoyado por el desarrollo de las comunicaciones, el avance en las comunicaciones, pero fundamentalmente también en el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, se empieza a dar un fenómeno, ¿no? En las dos anteriores globalizaciones veíamos que lo que cruzaban la frontera eran los bienes. Ahora empezamos a ver a partir de los 90 que no solamente cruzan la frontera los bienes, sino también empiezan a cruzar la frontera las fábricas, las empresas, ¿no? Empiezan a través de este proceso de dislocación de las multinacionales de sus países de origen, multinacionales europeas, estadounidenses, que van hacia aquellos países que le brindan ventajas comparativas, países asiáticos basados en el diferencial de recursos, por ejemplo, materia prima, mano de obra, en la combinación de ambos, para radicarse allí y obtener ventajas competitivas basadas en el diferencial de costos y precios. Estamos hablando concretamente de lo que se conoce como la globalización de la producción, que llevó a la dispersión de los sistemas productivos a lo largo del mundo y llevó a la especialización de distintos países en una parte específica del proceso productivo. Ahí hablamos de las cadenas globales de valor. Aparecen, ¿cierto?, las cadenas globales de valor, pero que nunca hubieran sido posibles ser tan eficientes si no hubieran ido acompañados de las cadenas globales de suministro, de servicios. Es decir, tenemos bienes eficientes y eficaces, pero acompañados de cadenas globales de suministro, con servicios contables, servicios jurídicos, servicios financieros, servicios de transporte. ¿Estamos? Es decir, todo tiene que ver con los servicios. Bueno, ahí hemos visto la globalización hasta la 3.0 y digamos, esto llevó que este cruce de empresas a través de la frontera fue acompañado de un fuerte proceso de inversión extranjera directa
que hizo que desde el año 1990 hasta el 2017 se quintuplicaran las inversiones extranjeras directas. Esto habla a la clara de la importancia de la globalización y de las inversiones en materia de comercio internacional. Ahora estamos entrando en una globalización nueva, más reciente, conocida como globalización 4.0, en lo que estamos viendo que lo que se globaliza no es lo que producimos, sino lo que hacemos. ¿Estamos? Entonces, tiene que ver con el conocimiento. Y en eso estamos, basado en que en todo lo que tiene que ver con la innovación, la investigación y el desarrollo, la invención, el conocimiento, la propiedad intelectual, las patentes y todo lo que tiene que ver con intangibles varios, que es lo que cruza las fronteras hoy. ¿Estamos? Bueno, así llegamos a la globalización 4.0, que se caracteriza por tener una cara visible, una nueva cara visible, que son los intangibles. Entonces, la nueva globalización 4.0 tiene su cara más visible a través del comercio internacional de intangibles. ¿Bien? Bien, ahora nos ubicamos en el segundo punto, que tiene que ver con la evolución de los comercios internacionales de intangibles. Hemos llegado ya rápidamente a lo que es hoy, estamos verificando un boom de las exportaciones de servicios y propiedad intelectual conocido como intangibles, ¿no? ¿Cómo fue la evolución conceptual? No siempre fue fácil, porque fíjense, el mismo padre de la economía, Adam Smith, consideraba que los servicios eran improductivos, que no generaban ni agregaban valor, que solamente tenían valor al ir acompañado de los bienes, es decir, que eran parte integrante de los bienes. ¿Estamos? Entonces, fíjense, nació mal parido, digamos, con la marca en el orillo. También después nosotros, cuando éramos jóvenes estudiantes y éramos bellos, también veíamos que nos enseñaban que en nuestras registraciones contables, de los que venimos de ciencia económica, los sectores de servicios no se registraron en el sector primario ni en el sector secundario, ni todo lo que tenía que ver con el agro, ni todo lo que tiene que ver con la industria, sino en un sector terciario, ¿no? Muy despreciable. ¿Estamos? Entonces, bueno, fíjense que luego se empieza a considerar la registración estadística de estos servicios como el comercio de invisibles, ¿no? Y acá entra a jugar la mano del Fondo Monetario Internacional. Hoy, digamos, nosotros vamos a decir que un servicio es una actividad económica, intangible, perecedera, ¿cierto? Que necesita una interacción permanente entre el consumidor y el productor del servicio. Es decir, van de la mano, ¿sí? Y también tiene que ver con lo instantáneo del servicio. Esos servicios, cuando hablamos que se exportan, cuando se venden al exterior, vamos a decir que es el proceso transfronterizos de negocios, ¿sí? Basados en procesos de capital humano intensivo y altamente capacitado cuando cruzan la frontera. ¿Estamos? Y que hoy se posibilitan y se dan gracias al desarrollo precisamente de las tecnologías de información y comunicación. ¿Bien? Pero ahora viene y tiene que ver con el problema central de que no se valoran realmente el comercio internacional de servicios. Sabemos la importancia de los servicios dentro de la economía mundial, pero no siempre se valora, o en su real magnitud, lo que tiene que ver con el comercio internacional de los intangibles. Y la culpa la tiene el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? A través porque hasta el día de hoy las registraciones estadísticas básicas se siguen desarrollando también del manual de balanza de pagos, el número 5 del Fondo Monetario Internacional, en el cual vamos a ver que los servicios se registran dentro del balance de pago, en la cuenta corriente, en la balanza de servicios. Pero durante años ha introducido un problema metodológico muy fuerte, que da mucha rigidez y que tiene que ver que el Fondo Monetario Internacional solamente considera que existen 3 rubros de servicios: viajes, personales, de negocios, transporte, fletes, el transporte de pasajeros, y otros servicios. Es decir, para los que trabajan en el sector contable, un amor, si no es un flete que hay que pagar o a cobrar, o estás turisteando, es otros. Así que desde el punto de vista contable es un amor. Pero eso no, durante años llevó a que los países no supieran que si estaban exportando o no estaban exportando servicios. O bien exportaban a valores inferiores, es decir, registraban a propósito valores inferiores, y que tenía que ver con los vaivenes económicos. Bueno, fundamentalmente esta evolución conceptual de pasar de que no eran transables internacionalmente, como decía Adam Smith, luego a ser considerado como comercio de invisibles, pegó un salto muy fuerte y hoy hablamos, gracias al desarrollo de las TIC, lo vuelvo a mencionar, hablamos de lo que es el comercio internacional de intangibles. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver, sin embargo, que estas estadísticas del comercio internacional
están viejas, están obsoletas, porque a pesar de que recientemente se han incorporado a través de la OMC, recientemente, a partir del año 95, gracias a Dios, que apareció la Organización Mundial de Comercio, y que interactúan con el Fondo Monetario, con el Grupo del Banco Mundial, porque están obligados a hacerlo por lo menos una vez al año. Estos organismos tienen entre sí un objetivo común, que es el crecimiento sostenido del comercio internacional. Entonces, bueno, gracias a los trabajos de la Organización Mundial de Comercio y de la clasificación uniforme que hace la UNTAC, que es la Conferencia de las Naciones, la Conferencia para el Comercio y el Desarrollo de las Naciones Unidas, se logró establecer no una nomenclatura clasificatoria como los bienes, pero sí se llevó a una sectorización de los servicios, a 13 sectores y a 155 subsectores, que hoy en la práctica sería como una nomenclatura clasificatoria para los servicios a la hora de hacer negocios internacionales. Y esa nomenclatura fue tomada por el Fondo Monetario e incorporada en esos 3 rubros. Seguimos teniendo hasta el día de hoy esos 3 rubros, viajes, transporte y otros servicios, pero ahora incorporando la sectorización y subsectorización de la OMC y de la UNTAC. Entonces hay una evolución conceptual y eso es muy importante, un paso adelante en el tema de las registraciones estadísticas. Lo otro que tiene que ver es que tenemos que saber cuáles son las modalidades de suministro de los servicios, cuáles son las 4 formas de los servicios. La primera de todos tiene que ver con el suministro transfronterizo, lo más parecido a una importación-exportación de bienes, que es decir, cuando estos servicios cruzan la frontera y se hacen a través de la red de redes, a través de Internet, ¿cierto? Y ahí tenemos lo más simple, como puede ser los software, los servicios informáticos, servicios financieros, telecomunicaciones, pero también tenemos la exportación de palabras, como puede ser la traducción, la educación online, etcétera. Tenemos muchísimos servicios que pueden ir, como las aplicaciones informáticas accedidas por Internet, servicios inmobiliarios, etcétera. Esa es la modalidad 1, comercio transfronterizo, y que es la más visible y la más conocida por todos nosotros. La segunda tiene que ver con el consumo en el país exportador por parte de los visitantes extranjeros. Es decir, cuando el consumidor del servicio se desplaza al país que exporta. Este es el caso más típico del turismo, el caso más típico de la educación, el caso más típico también de algunos asesoramientos profesionales en materia de consultoría. ¿Estamos? Esta es la modalidad 2, que es consumo en el país exportador por parte de los visitantes extranjeros. La modalidad 3, y que también ha sido muy controvertida a lo largo del tiempo, tiene que ver con la presencia comercial en el extranjero. Acá yo no hablo de personas físicas como en la modalidad anterior, hablo del desembarco de empresas que se van a establecer en otros países para prestar desde allí total o parcialmente comercializar los servicios que se exportan desde su país de origen. ¿Estamos? Entonces hablamos de presencia comercial en el extranjero. Modalidad muy controvertida, ¿ven? Y la cuarta tiene que ver con el desplazamiento físico del prestador del servicio hacia el país demandante o el país importador. Es decir, lo que se conoce como el envío del personal prestador del servicio hacia el país extranjero. Acá hablamos nuevamente, no solamente de personas físicas, sino también podemos hablar de personas jurídicas. Y hablamos de profesionales, de técnicos, de empresarios, pero también hablamos de empleo en relación de dependencia. Bien, bueno, entonces son las 4 formas de exportar los servicios. Es importante que se los resalte para que puedan entender a dónde quiero llevar el tema de que no están correctamente evaluados el comercio internacional de servicios. Bien. Vamos al punto de la importancia en la economía. Todos sabemos que el sector servicios es, dentro de la economía global, significa el 60% del PBI global. Estamos, es decir, dentro de lo que se produce en materia de bienes y servicios en todo el mundo, los servicios representan el 60%. ¿Estamos? Entonces, también representan el 58% de la demanda total de empleados a nivel mundial. Es decir, un gran empleador el sector servicios dentro de la economía mundial, 58%. Y también vamos a ver que las exportaciones, medido en términos de valores monetarios, representan el 30% del total de las exportaciones de bienes. ¿Estamos? Nosotros vimos en el video que puso Carlos Savi, y que veíamos la evolución del comercio internacional, pero en realidad lo que él estaba mostrando era la evolución del comercio internacional de bienes. Se olvidó de los servicios, Carlos. Es decir, son 18,89 billones de dólares de servicios, de bienes físicos tangibles, pero tenemos 6,03 billones, millones
de exportación de intangibles, lo que hace que el comercio internacional total sea de 25 billones. Sacando esta estadística de la OMC con sus 187 países, los 164 miembros plenos y los 23 que están en carácter de observadores. ¿Estamos? Entonces, que concentran hoy el 98% del comercio mundial. Entonces, fíjense, y China, que en el video se veía que es el primer exportador mundial de bienes, China en el ranking mundial de servicios es el quinto, Estados Unidos el primero. Y cuando hablamos con mi colega y amigo Gustavo Escarpeta, siempre decimos que el comercio internacional de bienes y servicios unificados dentro de la OMC, hoy, hasta el día de hoy, Estados Unidos sigue siendo el número 1 y China el número 2. ¿Estamos? Pero en el ranking de servicios, China está muy lejos de Estados Unidos, está en el quinto puesto. ¿Bien? Entonces, la buena noticia, para que Carlos también lo incorpore, es que 6,03 billones de intangibles se debe sumar a los 18,89. ¿Bien? Entonces, ya vimos la importancia del comercio, del sector servicio en la economía. Estamos viendo la relevancia del comercio de intangibles en el comercio mundial, pero sin embargo, medido en términos de valores monetarios, sigue siendo el 30% del total de las exportaciones de bienes. Las técnicas más recientes de medición de la Organización Mundial de Comercio hablan de que las exportaciones ahora se miden con otra técnica que tiene en cuenta el valor agregado. Entonces la buena noticia es que ahora las exportaciones medidas en términos del valor agregado son el 46% del total transable a nivel internacional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero sin embargo hay más todavía. Por eso yo quiero demostrar que es mucho más importante hoy por hoy el comercio de servicios que el de bienes. Por eso vamos a hablar de las consideraciones finales y las conclusiones. ¿Estamos? Entonces, nosotros decimos que las estadísticas están viejas, se han tornado obsoletas. ¿Por qué? Porque solo registran transacciones con valor que tienen precio comercial, es decir, que tienen un valor comercial transfronterizo, y sin embargo no se registran ni que se consideran, por ejemplo, el comercio intrafirma, que tiene que ver con lo que una firma, una filial le envía a una sucursal o una sucursal le envía a una filial, y que tiene que ver con este comercio intrafirma cuando hablamos de flujos de información, cuando hablamos de datos, cuando hablamos de branding, cuando hablamos de software. ¿Estamos? Bueno, fíjense que este flujo de información, que si bien no tiene un precio comercial transfronterizo y registrado estadísticamente, tiene un alto valor económico, que hoy sería de 8.300 millones de dólares que no están registrados. Acá volvemos a Adam Smith y le damos la razón, la distinción, pero va mirado desde el otro lado. La distinción entre las actividades de bienes y servicios ha sido, es y seguirá siendo cada vez más difusa. Y la importancia de la corriente de datos y la propiedad intelectual seguirá en aumento. ¿Ok? Lo que yo no dije, que cuando hablo de comercio intangibles, asimilo tanto las exportaciones de propiedad intelectual como las de servicios. ¿Estamos? El ciudadano común habla de exportaciones de servicios e incorpora las exportaciones de propiedad intelectual. Entonces nosotros hablamos del comercio intangible. Aparte de estos 8.300 millones que no se registran del comercio intrafirma a través de los procesos de telecomunicaciones o telecommuting, ¿cierto? Que es lo que permite crear redes de producción a lo largo del mundo en manera simultánea en tiempo real, existen otros 4.000 millones de dólares que se computan como exportaciones de bienes, cuando en realidad se trata de exportaciones de servicios, y que llevaría finalmente al comercio de servicios que sea más importante, superando holgadamente el 50% del comercio total a nivel internacional. Estos servicios pueden ser, por ejemplo, la investigación y desarrollo, la ingeniería, es decir, la invención, las ventas, el marketing, las finanzas, etc., recursos humanos, que son algunos de los servicios que posibilitan la llegada de los bienes al mercado. Es decir, cuando nosotros hablamos de la distribución física internacional de un producto, hay que colocar un bien que se vendió en el mercado internacional, nos estamos olvidando de todos estos servicios que posibilitan la llegada del bien al mercado internacional. Bien, entonces, la conclusión es que la vieja globalización producida por el transporte de bienes a través de las fronteras está dando paso a una nueva. Más de la mitad de los flujos internacionales lo son de intangibles. ¿Estamos? Entonces, no solamente cruzan los bienes, cruzan las fronteras, sino que hoy cruzan nuestros conocimientos, no lo que producimos, sino lo que hacemos. El know-how, el saber hacer, nuestra expertise, es decir, el capital humano, ¿okay? Todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Entonces, los países más prósperos son los que se van a adaptar rápidamente a este nuevo mundo. Formar parte de los intercambios de generación y aprovechamiento de los conocimientos e innovaciones productivos internacionales
es crucial para Latinoamérica y en particular para la Argentina. ¿Estamos? Es decir, nosotros vamos a decir que se deben perfeccionar los actuales instrumentos de medición y de registro estadístico de información, porque si no, no vamos a poder hacer un análisis exacto, nunca vamos a poder hacer un análisis exacto de los cambios producidos en la naturaleza, del alcance y en los efectos del comercio dentro de las políticas comerciales, hablando en materia de servicios. ¿Estamos? Entonces, hasta aquí podemos llegar. Si no me excedí el plazo, les pido disculpas, pero había que comprimir y extractar todo en muy pocos minutos. Así que muchas gracias y aquí quedo abierto a si hay algún tipo de consulta.